Imagínate irte a dormir pensando que solo estás cansado y despertar en el hospital luchando por tu vida. Cada año, miles de personas pasan por esto debido a una complicación silenciosa de la diabetes llamada cetoacidosis diabética. Y lo más aterrador. La mayoría de las veces, el cuerpo ya estaba dando señales antes. Señales que muchas personas ignoran o confunden con algo simple del día a día. Hoy vas a conocer 10 señales peligrosas que pueden indicar que tu cuerpo está entrando en un colapso metabólico, y reconocer estas señales a tiempo puede literalmente salvarte la vida. Si tú o alguien de tu familia tiene diabetes, pon mucha atención a este video. Antes de empezar, es importante entender algo. La cetoacidosis diabética ocurre cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina para usar la glucosa como fuente de energía. Al no poder usar el azúcar de la sangre, el organismo entra en modo de emergencia y empieza a quemar grasa de forma intensa para producir energía. Este proceso genera sustancias llamadas cetonas. El problema es que, cuando estas cetonas se acumulan en la sangre, el cuerpo entra en un estado peligroso de acidez. Y es justo en ese momento cuando empiezan a aparecer señales que muchas personas no reconocen. Algunas de ellas parecen simples, pero pueden indicar que el cuerpo está entrando en una emergencia metabólica grave. Pero hay algo que mucha gente no sabe. En muchos casos, las primeras señales de la cetoacidosis diabética aparecen horas, o incluso días, antes de que la situación se vuelva realmente peligrosa. El problema es que esas señales iniciales suelen parecer cosas normales del día a día. Y por eso muchas veces se ignoran. Señal 1. Sed extrema. La persona empieza a sentir una sed fuera de lo común. No es la sed normal después de un día caluroso o después de hacer ejercicio. Es una sensación constante de boca seca, como si ninguna cantidad de agua fuera suficiente. La persona toma agua, y poco tiempo después vuelve a sentir sed. Esto ocurre porque, cuando los niveles de glucosa en la sangre están muy altos, el cuerpo intenta deshacerse del exceso de azúcar a través de la orina. Para hacerlo, los riñones extraen más agua del organismo. Y con el tiempo, eso hace que el cuerpo se deshidrate cada vez más. Cuanto más líquidos pierde el cuerpo, más intensa se vuelve la sed. Muchas personas piensan que simplemente no están tomando suficiente agua durante el día. Pero en realidad, este puede ser uno de los primeros signos de que los niveles de glucosa están peligrosamente altos. Y cuando esta sed extrema aparece acompañada de otros síntomas, puede indicar que el cuerpo ya está entrando en un proceso metabólico peligroso. Y junto con esta sed excesiva, generalmente aparece otra señal muy común. Señal número 2. Orinar con mucha frecuencia. Si notas que alguien está yendo al baño muchas más veces de lo normal, eso puede ser una señal de alerta. Una persona que está entrando en cetoacidosis diabética puede empezar a ir al baño todo el tiempo. Y muchas veces también comienza a despertarse varias veces durante la madrugada para orinar. Esto ocurre porque el organismo está intentando expulsar el exceso de glucosa en la sangre a través de la orina. Cuando los niveles de azúcar están muy altos, los riñones trabajan más para filtrar ese exceso. Pero para eliminar esa glucosa, el cuerpo también necesita expulsar grandes cantidades de agua. Por eso, la persona termina orinando mucho más de lo normal. El problema es que esta pérdida de líquidos hace que el cuerpo se deshidrate cada vez más. Y mientras más deshidratación ocurre, más entra el cuerpo en un desequilibrio metabólico. Este ciclo puede hacer que la cetoacidosis diabética empeore muy rápido. Pero hay otro síntoma que suele aparecer poco después. Y puede ser una de las primeras señales de que las células del cuerpo ya no tienen suficiente energía para funcionar correctamente. Señal 3. Cansancio extremo. Pero no es solo ese cansancio normal después de un día largo. Es una sensación profunda de falta de energía, como si el cuerpo estuviera completamente agotado. Algunas personas describen esto como una debilidad constante, dificultad para realizar tareas simples o incluso falta de ánimo para actividades que antes eran normales. Esto ocurre porque, sin suficiente insulina, la glucosa que está en la sangre no puede entrar en las células para usarse como fuente de energía. En la práctica, aunque la sangre esté llena de azúcar, las células del cuerpo se quedan literalmente sin combustible para funcionar bien. Es como si el cuerpo estuviera rodeado de comida, pero sin poder usarla. Por eso, el organismo empieza a buscar otras formas de producir energía. Y es justo en ese momento cuando comienza a quemar grasa de forma acelerada, generando cada vez más cetonas. Este proceso puede hacer que el desequilibrio en el cuerpo empeore muy rápido y lleve a la cetoacidosis diabética. Y cuando esto empieza a suceder, otro síntoma que puede resultar bastante incómodo también puede aparecer.
Antes de continuar, déjame hacer una pausa rápida aquí. Si lo que acabas de escuchar te hizo sentido, tal vez este sea un buen momento para presentarme. Soy el Dr. Adrián Torres, y desde hace más de 3 décadas trabajo ayudando a las personas a reconocer las señales que el cuerpo da antes de que los problemas de salud se vuelvan graves. Si este tipo de información te resulta útil, quiero hacerte 2 pedidos rápidos. Primero, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí comparto orientación basada en ciencia y experiencia clínica para ayudarte a entender mejor lo que tu cuerpo podría estar intentando decirte. Y hay una segunda cosa que puede ser aún más importante. Comparte este video con alguien de tu familia. Puede ser un papá, una mamá, un abuelo, o alguien cercano que vive con diabetes. Muchas personas pasan años con la enfermedad sin darse cuenta de cuando el cuerpo empieza a dar señales de alerta. Y a veces, una simple información recibida en el momento correcto puede evitar una emergencia médica. Gracias por estar aquí conmigo. Ahora pon mucha atención. Porque la siguiente señal es una de las más comunes y también una de las más ignoradas. Señal 4. Náuseas y vómitos. A medida que las cetonas comienzan a acumularse en la sangre, el organismo empieza a reaccionar al aumento de la acidez en el cuerpo. Y uno de los primeros efectos de este desequilibrio puede ser la aparición de náuseas y vómitos. La persona puede empezar a sentir náuseas frecuentes, malestar en el estómago y, en algunos casos, episodios repetidos de vómito. Muchas veces esto se confunde con problemas más comunes, como una infección viral, una intoxicación alimentaria o algún problema digestivo temporal. Pero cuando estos síntomas aparecen junto con señales como sed intensa, orinar con frecuencia y cansancio extremo, pueden indicar algo mucho más serio. La acumulación de cetonas en la sangre empieza a alterar el equilibrio químico del organismo. Y esto afecta directamente el funcionamiento del sistema digestivo. Además de las náuseas y los vómitos, algunas personas también comienzan a sentir molestia o dolor en la zona del abdomen. Y justamente esa es la siguiente señal que puede indicar que la situación está evolucionando hacia algo aún más grave. Señal 5. Dolor abdominal. Este dolor puede aparecer de forma moderada o incluso bastante intensa. Algunas personas sienten una molestia constante en la zona del abdomen, mientras que otras describen un dolor más fuerte que parece surgir de repente. Por eso, muchas veces este síntoma se confunde con otros problemas, como gastritis, infección intestinal, intoxicación alimentaria o incluso apendicitis. Pero en realidad, este dolor puede estar relacionado con el desequilibrio metabólico causado por la acumulación de cetonas en la sangre. Cuando el organismo entra en estado de acidosis, varios sistemas del cuerpo comienzan a verse afectados, incluido el sistema digestivo. Este desequilibrio puede provocar inflamación, irritación y cambios en el funcionamiento normal del estómago y los intestinos. Además del dolor abdominal, muchas personas también siguen presentando náuseas, vómitos y pérdida del apetito. Y cuando la acidez en la sangre empieza a aumentar, el cuerpo intenta compensarlo de otra manera. Y es justo en ese momento cuando aparece una de las señales más características de la cetoacidosis diabética. Señal 6. Respiración profunda y acelerada. Cuando la sangre se vuelve más ácida debido al exceso de cetonas, el organismo intenta restaurar el equilibrio químico del cuerpo. Una de las formas en que el cuerpo intenta hacerlo es a través de la respiración. La persona comienza a respirar de manera diferente. La respiración puede volverse más profunda, más lenta o pesada, y en algunos casos también más rápida. Este patrón respiratorio se conoce en medicina como respiración de Kussmaul. Es un intento del cuerpo de eliminar parte del exceso de ácido en la sangre mediante la liberación de dióxido de carbono a través de los pulmones. Para quien observa desde afuera, puede parecer que la persona está respirando con dificultad o haciendo más esfuerzo para respirar. Esta es una señal importante de que el organismo está intentando compensar un problema metabólico serio. Y cuando este tipo de respiración aparece junto con otros síntomas que ya mencionamos, puede ser una señal de que la cetoacidosis diabética ya está en una etapa más avanzada. Pero hay otra señal bastante característica que puede aparecer en este momento y que muchas veces sorprende a quienes están alrededor de la persona. Señal 7. Aliento con un olor diferente. Las personas que están desarrollando cetoacidosis diabética pueden presentar un aliento con un olor bastante característico. Muchas veces se describe como un olor parecido a fruta muy madura, manzana fermentada o incluso acetona, similar al olor del remover de esmalte. Este olor aparece porque una de las cetonas producidas por el organismo, llamada acetona, puede eliminarse a través de los pulmones durante la respiración.
Por eso, el olor puede notarse cuando la persona habla o respira cerca de alguien. Esta es una señal bastante conocida entre los profesionales de la salud, porque puede indicar que el cuerpo ya está produciendo una cantidad significativa de cetonas. Y cuando este síntoma aparece junto con sed intensa, orinar con frecuencia, cansancio y respiración profunda, puede ser una señal importante de que el organismo está enfrentando un desequilibrio metabólico serio. Pero a medida que la condición sigue avanzando, otro sistema del cuerpo empieza a verse afectado de manera más evidente, el cerebro. Señal 8. Confusión mental. Cuando los niveles de glucosa están muy elevados y el organismo entra en un estado de acidosis metabólica, el funcionamiento normal del cerebro puede empezar a verse afectado. En esta etapa, la persona puede presentar cambios en su estado mental. Esto puede incluir síntomas como dificultad para concentrarse, sensación de confusión, dificultad para responder preguntas simples, habla más lenta o incluso desorientación. Algunas personas también pueden parecer más somnolientas o tener dificultad para mantener la atención en una conversación. Estos cambios ocurren porque el cerebro es extremadamente sensible a las alteraciones en el equilibrio químico de la sangre. Cuando hay deshidratación, niveles altos de glucosa y aumento de la acidez en el organismo, el funcionamiento normal de las células cerebrales puede verse afectado. Esta es una señal importante de que la situación puede estar volviéndose cada vez más grave. Y cuando la confusión mental aparece junto con otros síntomas de la cetoacidosis diabética, es fundamental buscar atención médica lo antes posible. Pero todavía quedan dos señales finales que pueden indicar que el cuerpo está entrando en una etapa aún más crítica de esta condición. Señal 9. Latidos del corazón acelerados. Cuando el cuerpo está deshidratado y la composición de la sangre empieza a cambiar, el corazón necesita trabajar más para mantener todo funcionando correctamente. Por eso, muchas personas comienzan a notar que el corazón late más rápido o más fuerte de lo normal. Incluso estando en reposo, puede aparecer la sensación de que el corazón está acelerado, acompañada de debilidad, mareo o malestar. Esta es una señal de que el organismo está bajo un gran estrés fisiológico. Pero todavía existe una última señal que puede indicar que la situación ya se está volviendo extremadamente grave. Señal 10. Somnolencia intensa o pérdida de conciencia. Cuando la cetoacidosis diabética continúa avanzando sin tratamiento, el cerebro puede empezar a verse afectado de forma más significativa. La persona puede presentar somnolencia extrema, dificultad para mantenerse despierta, confusión intensa, dificultad para responder preguntas simples. En etapas más avanzadas, incluso puede ocurrir pérdida de conciencia. Esta es una señal de emergencia médica. Sin tratamiento adecuado, la cetoacidosis diabética puede progresar hacia un coma diabético, una condición extremadamente grave que requiere atención médica inmediata. Por eso, si varios de estos síntomas aparecen al mismo tiempo, es fundamental buscar ayuda médica lo antes posible. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones más peligrosas de la diabetes. Pero hay algo muy importante que debes recordar. La mayoría de las veces, el cuerpo empieza a dar señales de alerta antes de que la situación se vuelva crítica. Sed intensa, orinar con mucha frecuencia, cansancio extremo, náuseas, dolor abdominal, respiración diferente, aliento con olor a acetona, confusión mental, latidos acelerados, somnolencia extrema. Todos estos síntomas pueden indicar que el organismo está entrando en un estado de emergencia metabólica. Reconocer estas señales a tiempo puede marcar una gran diferencia. Cuando la cetoacidosis diabética se identifica rápidamente y se trata de forma adecuada, es posible revertir la condición y evitar complicaciones graves. Por eso, si tú o alguien cercano tiene diabetes, es fundamental estar atento a las señales que el cuerpo puede dar. Y si varios de estos síntomas aparecen al mismo tiempo, no esperes. Busca atención médica de inmediato. Si llegaste hasta aquí, eso demuestra que te importa algo muy importante, tu salud y la salud de las personas que amas. Y ese ya es un paso fundamental para evitar muchos problemas que podrían volverse graves. La verdad es que el cuerpo casi siempre envía señales cuando algo no está bien. El desafío está en aprender a reconocer esas señales a tiempo. Si quieres seguir aprendiendo más sobre salud y prevención, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Pulgar hacia arriba. Ahora quiero saber algo de ti. ¿Ya conocías estas señales de la cetoacidosis diabética antes de ver este video? Escríbelo aquí en los comentarios. Tu respuesta puede ayudar a otras personas que también están intentando entender mejor estos síntomas. Y si este video te hizo pensar en alguien que vive con diabetes, envíaselo ahora o compártelo en el grupo de la familia.
A veces, una información sencilla recibida en el momento adecuado puede ayudar a alguien a reconocer una señal importante antes de que la situación se convierta en una emergencia. Ahora déjame mostrarte algo importante. En tu pantalla está apareciendo un video que explica otras señales de alerta de la diabetes que muchas personas ignoran. Es un contenido que puede ayudarte a entender aún mejor lo que tu cuerpo podría estar tratando de decirte. Haz clic en ese video ahora y sigue viendo. Nos vemos ahí.